Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que se estén conectando a este podcast de acuerdo a sus usos horarios. Estoy muy contenta de darles la bienvenida a este nuevo podcast de Data Management, donde vamos a estar hablando de la clave para el éxito en la logística. Y en este día no estoy sola, me acompañan Vicente Izquierdo desde España, Amalia Sánchez, también nuestro equipo, parte de nuestro equipo en España nos acompaña en este día. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, Nuri, ¿qué tal? Saludo aquí desde Madrid, España. Saludos, chicos. Estamos, contentos aquí como equipo de poderles dar la bienvenida a este podcast y también les comentamos que vamos a estar conversando acerca de este tema y queremos también que ustedes sean parte. Así que les vamos a estar dejando allí abajito nuestras redes sociales. Nos pueden ubicar por LinkedIn como drive.in, también en Instagram como @drive.in y así en podcast, en Facebook y en nuestra página web. Entonces queremos que interactúen con nosotros, que puedan sugerirnos también ideas de nuevos podcasts, de nueva información que podamos estar compartiendo acerca de la industria logística. Así que ahí los vamos a estar esperando para que podamos seguir desarrollando temas interesantes para la industria. Así que, un poco de lo que queremos estar comentando el día de hoy son algunas preguntas también que vienen relacionadas con los últimos webinars que hemos tenido y un poco está relacionado en cómo ¿puede una empresa comenzar a implementar una estrategia efectiva en la gestión de datos? ¿Driving ayuda en esos procesos? ¿Qué piensas tú, Vicente? Muchas gracias por la pregunta, Nuri. La verdad que, primero que nada, es importante entender qué es un dato. Y en ese sentido, un dato es una información exacta de algo para tomar una decisión. Por lo que tener herramientas como Driving nos ayuda a generar estos datos. Justamente hoy en día hay empresas que tienen grandes operaciones o medianas operaciones o pequeñas operaciones y no están capturando datos en la operativa real. Ejemplos como estos, la verdad que hay un sinfín y la oportunidad de las empresas hoy en día por generar datos está en el día a día. Así es. ¿Y tú crees, Amalia, que Driving puede ayudar en este proceso de la generación de datos también? Sí, 100%. Al final, lo que se busca con la gestión de los datos es una eficiencia en el transporte, ¿no? Y garantizar tiempos de servicio, ¿no? Y mejorar al final y optimizar la operativa de una empresa. Y al final, Driving existe por y para esto, ¿no? Puedes optimizar los tiempos, puedes optimizar tu servicio, tu operativa y después incluso también puedes analizar los datos para mejorar y establecer una estrategia que haga de tu empresa algo más competitivo, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con ambos. Creo que primero entender el dato en sí, es decir, la definición de lo que es un dato para nosotros y las compañías en general tienen múltiples millones de datos que se están procesando en el día a día. Y ocurre que cuando no tienen un sistema en el cual ir midiendo o ir teniendo presentes estos datos, pues es difícil poder de repente medirnos, saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, la importancia de poder tener una medición de datos a nivel general en la compañía es muy importante y creemos que Driving como herramienta de sistema de gestión de transporte los puede ayudar tanto, como decía Vicente, si eres una pequeña, una mediana o una gran empresa. ¿Y ustedes qué consejos, por ejemplo, tienen? Porque también sabemos que implementar tecnología en muchas empresas se vuelve complicado. Entonces, nosotros que, digamos, en cada uno de los países donde tenemos operaciones, en España específicamente, ¿qué han visto o qué consejos le darían, por ejemplo, a las empresas en España para superar la resistencia al cambio cuando se quieren implementar nuevas tecnologías como Driving? En este sentido, Nuri, yo creo que lo importante es ir convenciendo al usuario del valor que se va a entregar. En este sentido, existen distintos roles dentro de una herramienta de planificación y gestión. Nosotros tenemos principalmente dos grandes usuarios, uno que es el conductor y otro que es el planificador. Entonces, hay que, primero que nada, entender quién es nuestra contraparte y
convencerlo de que la utilización de esto va a generar valor tanto para él, para su operativa del día a día, como para el de la compañía y el de los clientes. Entonces, al final, en ese sentido, yo creo que es algo que hay que ser muy cuidadoso de la forma de decirlo. Es un trabajo colaborativo, muy comunicacional y más que nada eso. Claro, Amalia, en tu caso que te toca estar más en el día a día en la implementación con clientes, ¿qué feedback has recibido tú respecto a si Driving es una plataforma amigable o no tanto? ¿Qué dicen los usuarios que finalmente son los que están en el día a día dentro de la plataforma? Sí, al final Driving es una plataforma muy amigable, ¿no? Es cierto que existe una reticencia un poco cuando superas un rango de edad, ¿no? Al final existe esta brecha generacional y tecnológica con trabajadores que tienen más de, pues no lo sé, de 40, 50 años, ¿no? Son aquellas personas que están acostumbradas a trabajar más en analógico, entonces para ellos en ocasiones parece que la implementación, ¿no?, de este tipo de proyectos sea como el enemigo, ¿no? Entonces hay que dedicarle tiempo, ¿no?, y dedicarle energía y ganas para hacerles ver, como bien ha dicho Vicente, ¿no?, que no somos el enemigo, ¿no? Al final lo que estamos aquí para ayudarles, para hacer su trabajo más fácil, para evitar errores manuales, por ejemplo, ¿no? Y también para añadir un valor, evitar que haya, pues eso, errores manuales o islas de información. Al final es todo un conjunto de puntos positivos a la hora de plantearse e implementar un proyecto de estas características, ¿no? Sí, y fíjense que igual tomando un poquito lo que ambos mencionan, hay algo bien importante y es cómo vendemos el proyecto de manera interna. Si yo voy y le digo a los usuarios, mira, con este sistema te vamos a seguir, vamos a saber lo que haces todo el día. Eso es una parte de lo que hace Driving y obviamente que es necesario para justamente recabar datos de lo que está ocurriendo en la operación. Y es importante, sí. Pero si tú en vez de darle esa demostración a las personas, tanto a los usuarios web como a los conductores, de lo que está pasando, les dice, mira, con esto ya no va a ser tu palabra contra la del cliente. Vas a tener un respaldo de que efectivamente se está programando, se está ejecutando la ruta como tiene que ejecutarse. Si al conductor tú le dices, te vamos a entregar material de muy fácil acceso para que entre 3 y 5 minutos te demores en aprender a usar la aplicación. Si en el día se te hace difícil, te dejamos este material. O sea, esa vendida interna que hacemos del proyecto también consideramos que es muy, muy importante a la hora de implementar herramientas como Drive. Entonces, no sé qué opinan, si creen que puede funcionar de esa manera o tienen algún consejo adicional. No, por mi parte, yo creo que al final nosotros lo que nos diferencia como herramienta frente a las otras que están en el mercado es que tenemos un trabajo muy consultivo con los clientes donde estamos en constante aprendizaje. Por mucho que nosotros tengamos un supuesto o una forma de ver las cosas, quizás los clientes tienen otra, entonces nos abren los ojos y al final en ese trabajo colaborativo se consiguen los grandes objetivos, que es lo importante. Sí, y ahí también, hablando un poquitito de objetivos, una pregunta que es muy típica que tenemos constantemente en las reuniones y habla de cuál es el retorno de la inversión cuando una empresa implementa una solución logística para todo lo que tiene que ver con los datos, en este caso, un sistema de gestión de transporte. Sí, es una pregunta, la verdad, muy amplia, porque depende mucho también de qué es lo que se espera del proyecto. Porque al final, si nosotros queremos aumentar el nivel de servicio y para eso el sistema te está diciendo que tienes que tener un vehículo más, una ruta más, o que estás rompiendo jornadas laborales de los conductores, etcétera, al final nosotros vamos a aumentar el nivel de servicio, pero quizás a un costo mayor, por ejemplo, si lo miramos por ese lado. Pero por otro lado, si hay empresas que no tienen datos reales, que no saben, que no han podido tomar decisiones en base a información, justamente nosotros podemos ver unos retornos de la inversión infinitos prácticamente, porque nosotros vamos a estar en constante aprendizaje en conjunto con el cliente y si la operación es grande, al final los beneficios se van a ver por no solamente lo monetario, sino que en el nivel de servicio al cliente, en el bienestar de los trabajadores, en el bienestar de todos los stakeholders de la operativa.
Amalia, en tu caso, que justamente estás ahí en el día a día con los clientes, ¿cuál ha sido el retorno en la inversión que has podido tú notar con tus clientes? Bueno, tenemos un cliente de Cataluña, del sector Horeca, el cual antes de trabajar con nosotros, antes de implementar el proyecto con Driving, tenían una cantidad de entregas de 150, Vicente, aproximadamente. Empezaron con 150, sí. 150 y han aumentado en un 20% las entregas a sus clientes, ¿no? Entonces ahí vemos una optimización, ¿no? Y una eficiencia muy rápida, ¿no? Una vez implementado el proyecto se ve un retorno de la inversión bastante rápido, ¿no? Sí, y fíjate que en los 24 países donde tenemos presencia, cuando hemos hecho este cálculo, hay empresas que han tenido un retorno a la inversión entre un 10 y hasta un 30%. Entonces, esto va de la mano de distintas características. Por ejemplo, si la empresa donde se está implementando el sistema quizás ya tenía un sistema previo, entonces lo que se hicieron fue ciertos ajustes de mejora o no, entonces obviamente ahí el retorno a la inversión va a ser mucho mayor, como por ejemplo, ahí hablabas tú de un 20% con este cliente de Cataluña. Entonces esto va a variar muchísimo de empresa a empresa, pero sí o sí, al empezar a manejar datos de lo que es nuestra operación, vamos a empezar a ver retornos a la inversión que a veces son medibles, como este entre 10-30% que hablamos en disminución de costo de transporte, como a veces no son tan medibles en números como el aumento que mencionaba Vicente, ¿no? El aumento en la mejora del servicio al cliente, entre otros factores también en los que se va a ver un retorno importante en las compañías. Y en base a esto también es importante conversar cómo tener un sistema de gestión de transporte puede contribuir en la buena gestión de datos. Y yo creo que ahí, Vicente y Amalia, y lo dejo allí para que ustedes continúen la idea, creo que una de estas mejor gestión de datos es poder tomar mejores decisiones. ¿No es cierto? Totalmente, Nuri. Al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando no tenemos una herramienta de gestión de transporte integral, muchas veces significa que no estamos capturando datos, como lo dijimos en el inicio del podcast, que no estamos generando datos, y si no estamos generando datos, no vamos a poder estar tomando decisiones. Entonces, justamente el hecho de tener una herramienta integral de gestión del transporte te permite tener ciertos KPIs y ciertas reglas para que vayas tomando mejores decisiones en un mundo muy dinámico, que está en constante cambio, donde los clientes cada vez son más exigentes, ¿sí? Entonces, justamente en este ambiente es importante tener la información en tiempo real para poder ir haciendo decisiones rápidas y en tiempo y forma. Exactamente, al final yo lo que creo es esto, ¿no? Lo que hemos dicho también en puntos anteriores, que al final lo que se busca es una mejora en la eficiencia del transporte y en garantías de cumplimiento de servicio con los clientes. Entonces, al final, trabajando con esta gestión de los datos, ¿no? Se pueden analizar a posteriori el histórico, ¿no? La performance de tu operativa y en base a esta data recogida poder tomar decisiones más estratégicas, ¿no? Pues para reducir costos, para, pues, lo dicho, ¿no? Para mejorar el servicio al cliente y al final obtener una mejor imagen de marca, ¿no? Completamente. Total. Sí, justamente Nuri, un caso muy común que siempre tenemos con Amalia es en el cual empresas nos dicen, oye, te enviamos todas las planificaciones históricas que hemos tenido. Y ahí nosotros lo que hacemos es realizar una simulación y sobre ese mismo día de operación, nosotros vemos qué es lo que hubiese hecho Driving, rompiendo la menor cantidad de reglas, niveles de servicio y obviamente demostrando las eficiencias. Exacto. Y qué importante es como tomarme una foto. ¿Cómo estoy? ¿Cómo podría estar? Entonces, qué Así importante es. poder mostrar eso y que lo hacemos constantemente con los clientes y definitivamente en función de esta información que no teníamos, poder tomar mejores decisiones, poder planificarnos mejor, incluso a nivel de productivo, a nivel de la producción interna, antes incluso de salir a la calle, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos abasteciendo. Y cuando ya vamos hacia un cliente final,
en el fondo mejorar ese nivel de servicio, esa información, qué está pasando con mi entrega, a qué hora va a llegar. Sea el canal que sea, siempre el tema de la incertidumbre y de la información hoy en día es demasiado relevante, es demasiado importante. Y la idea es justamente que dentro de una misma plataforma ustedes puedan tener todos estos servicios, que no tengan que planificar en un lugar y después ir a tener visibilidad en otro y después, bueno, vemos cómo le informamos al cliente por WhatsApp o por, qué sé yo, cualquier otro medio, sino dentro de una misma plataforma, en este caso un sistema de gestión de transporte, las compañías puedan tener toda la información en un solo lugar. ¿Qué mejor que eso? Así que la verdad es que yo les agradezco, Amalia, Vicente, ha sido grato poder conversar con ustedes acerca de esto en el podcast y como bien decía en el inicio, la idea es que podamos seguir ampliando los temas que ustedes nos van comentando por medio de las redes. Ahí los dejo, chicos, también para que inviten a que sean parte de nuestros siguientes webinars y podcasts que vamos a estar grabando los próximos meses. Muchísimas gracias, Nuri, por tu tiempo. Gracias, Amalia. Ha sido un placer, chicos. Sí, gracias a ustedes, chicos, y esperamos sus comentarios, sus dudas, preguntas para el próximo podcast. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, chao, chao.